es el momento de clamarle a Dios: Señor, manda tu Espíritu Santo, llénanos con tu Espíritu Santo, bautízanos con tu Espíritu Santo para dar testimonio de Jesucristo, no solo aquí en San Vicente, sino que a todo lugar donde tú nos permitas llegar con el Evangelio. ¿Qué día es ahora, hermanos? ¿Qué día es ahora? Domingo. ¿Domingo? Ahí la religión le pone Domingo de Ramos. Santo Dios. La religión así le ha puesto a esta fecha, y mi responsabilidad como pastor es enseñarles lo que bíblicamente significa este día. ¿Cómo quieren quedarse? ¿Con lo que la tradición les ha enseñado o con lo que la Biblia dice? Porque, amados, el tema que vamos a enseñar esta tarde es: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuál es el tema? Por ahí, para irle dando dirección a la enseñanza que vamos a presentar este domingo. Dice la Biblia: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaba ahí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Así dice en su Biblia también? ¿Así dice? Bien. Oremos. Amados Dios y Padre bueno, qué urgente es enseñar a la iglesia el verdadero significado de la entrada triunfal en Jerusalén, la última semana de su ministerio terrenal, y confrontar la tradición religiosa que ha convertido este evento glorioso en simplemente un rito. Ayúdanos a explicarlo, Señor, bajo la guianza de tu Espíritu Santo, y que la verdad bíblica prevalezca muy por encima de las mentiras de la tradición religiosa que han torcido completamente el significado no solo de este día, sino que los últimos días del ministerio de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Y para que haya gloria para tu nombre, seamos enseñados en la verdad. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Amados, la tradición religiosa. ¿Y a qué le llamo tradición religiosa? Pues lo que enseña la religión católica romana, que ha sido dominante en nuestro país desde la época de la conquista, el descubrimiento de estas tierras por España. Ellos trajeron estos ritos
Y ellos, como no conocían la Biblia y tenían una religión, eso fue lo que trajeron. No venía cristianismo, sino que venía religión, el catolicismo español. Y eso es lo que aquí se ha practicado. Los cohetes no están en la Biblia, las procesiones no están en la Biblia. Y amados, las palmas esas que se queman y todo, no es bíblico todo eso. Sí, es cierto, en uno de los evangelios dice que cortaban palmas y las ponían a los pies de donde pasaba el burrito para, pues eso ya le vamos a explicar el significado. Pero amados, lo significativo del día creo que no lo conocemos. ¿Quiénes creen que lo conocen? No, ¿verdad? Cuando es Domingo de Ramos, empieza la Semana Santa, la semana de pachanga, ¿verdad? Y de pecado. Eso, amados, a eso lleva el error religioso, en torcer el sentido santo que los eventos bíblicos tienen para nosotros. Entonces, pero la tradición ha enseñado a celebrarlo de esa manera. Y ustedes ya vieron, pasaron por el parque y por el mercado, y ahí está el montón de ventas de cosas que son alusivas a este día. Pero como pastor de la iglesia cristiana, mi responsabilidad es enseñarles lo que dice la Escritura. Y eso es lo que les pienso enseñar hoy. ¿Quieren? Ok. Miren, amados, busquen un poquito atrás en la Biblia, en Zacarías 9. Profeta Zacarías 9. Un poquito atrás. Está atrás de Malaquías. Dice Zacarías 9:9. Vaya, ponelo, Flavito. Dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esa es una profecía. ¿La reconocen? Estaba anunciando, esto se dijo 500 años antes de Cristo, de la época después del exilio babilónico. Y amados hermanos, Israel, que estaba dominado por tanta potencia externa que lo había atacado y vencido, Dios le manda una palabra al pueblo por el profeta Zacarías, que le dice: tu rey vendrá a ti. Y mire, con esa palabra el pueblo se ilusionaba que un día ellos iban a ser liberados del yugo opresor de cualquier nación que los dominara. Los judíos fueron dominados por los medos, por los persas, por los griegos, y en la época de Jesús estaban dominados por los romanos. Y los romanos tenían bota pesada, bota dura. Y los judíos vivían oprimidos por el gobierno romano, el cual era altamente poderoso y prácticamente imposible de que pueda ser vencido. Es como que alguien hoy levante un ejército de 4 que quiera ir a vencer a los Estados Unidos o a Rusia. ¿Verdad que es inconcebible? Pues así, pero el dominio estaba, y el dominio romano asfixiaba realmente a los judíos y les provocaba ira, rebelión, enojo, igual que a cualquier nación que es dominada por otra de una manera cruel, pues eso es una invitación a la rebelión. Ahora, pero los judíos sabían que había una promesa de que su rey vendría a liberarlos, y ellos esperaban un rey que los liberara del yugo romano, que los afligía tanto, les cobraba impuestos y los dominaba militarmente. Cuando Jesús apareció en el escenario, los judíos vieron que hacía milagros, y la gente empezó a simpatizar con ese hombre, no porque lo vieran como el Mesías, sino como que podía oler que ahí se iba a levantar el libertador que ellos anhelaban para ser libres del yugo romano. Pero por eso es que los líderes religiosos fariseos se oponían a Jesús, porque miraban peligro en que el pueblo
tuviera mucha simpatía por él. Y por eso es que los fariseos decidieron matarlo. Igual que hoy pueden querer matar a cualquier líder político que tenga demasiado arrastre. Eso es la conducta humana, así es. Pero amados hermanos, Jesús entró muchas veces a Jerusalén. De hecho, la Biblia dice que iba todos los años a celebrar la Pascua. Pero nunca entró de la manera que lo hizo el último día, la última semana de su vida, de su ministerio aquí en la tierra. ¿Por qué Jesús entró de esa manera? Lo dice el texto que acabamos de leer. Todo esto aconteció para que se cumpliese la profecía, lo que dijo el profeta, y cita la profecía de Zacarías. ¿Ok? Entonces, amados, el judío vivía esperando quién iba a ser ese rey. Ya en la época, 100 años antes, los macabeos habían hecho una guerra cruenta contra los sirios para liberarse del yugo sirio, y lograron cierta independencia de los judíos que duró más o menos 100 años, pero luego cayeron bajo el yugo romano. Entonces, la opresión genera a veces la esperanza, el sueño de que un día va a venir la libertad. Entonces, como los judíos veían que el Señor hacía milagros y tenía arrastre porque grandes multitudes lo seguían, se convirtió en un hombre políticamente peligroso. ¿Entienden eso? ¿Lo alcanzan a ver? Y decían estos, miren, los complots para matar a Jesús los cita la Biblia en una forma frecuente. ¿Por qué? Porque ellos no lo miraban como el Redentor prometido desde Génesis 3:15 para liberarnos de los pecados, sino que ellos querían un rey terrenal, poderoso, militar, rico, que les trajera pues una mejora en su vida social, económica. Y entonces, amados, por eso es que el Señor dijo al final de su ministerio, le dijo a Pilato, mira, le dice, mi reino no es de este mundo. O sea, si fuera de este mundo, si el reino de Jesucristo fuera de este mundo, ¿quién lo pudiera detener? ¿Lo hubieran podido detener los romanos? No, y no él mismo le dijo, mira, si yo quisiera, le digo a mi padre, manda una legión de ángeles y se los acaba a todos estos en un instante. O sea, nadie puede contra el poder de Dios. Pero el Señor no vino a establecer un reino militar, económico, político. El reino de Dios es invisible en este momento para nosotros. Y lo era también para los judíos. Por tanto, ellos lo único que creían como posible redención o para libertad era que el pueblo se armara con más armas que los romanos y lo vencieran. Pero ustedes van a ver la secuencia bíblica no nos instruye de esa manera. Jesús entró en esta manera triunfal a Jerusalén y fue recibido de esa manera, no porque los judíos pensaban que estaban recibiendo a nuestro Señor y Salvador, como nosotros lo hemos recibido, sino que ellos decían, este va a ser el rey que esperábamos. Por eso le dieron el tratamiento de noble, de rey, porque ellos soñaban que este Jesús tiene todos los requisitos para poder ser nuestro rey. Si nosotros hubiéramos vivido en ese tiempo, todos nosotros hubiéramos llevado también mantos y ramas para ponerlo a los pies de ese Salvador terrenal que los judíos esperaban. De hecho, por eso es que los judíos siguen esperando a su Mesías, porque no reconocieron a Jesús. A los suyos vino, dice, y los suyos no le recibieron. Entonces el rechazo de Jesús, amados, es por total ignorancia o entendimiento espiritual de lo que es la profecía. Y eso nos pasa también en estos tiempos cuando el mundo ignorantemente celebra el Domingo de Ramos como un acontecimiento religioso. Y lo que menos tiene significado es el significado religioso que la religión le ha impuesto. Y amado, y nosotros somos duros para cambiar nuestro criterio espiritual y enfocarnos en lo que es verdadero. Por eso es que tengo que hablar de esta manera, aunque la gente se enoje.
¿Qué será mejor? ¿Al cielo con la verdad o al infierno con la mentira? No les entendí. ¿Quién quiere la verdad? Pues la verdad es lo que le estoy diciendo acá, se lo estoy amparando bíblicamente. Entonces, amado hermano, entonces vea usted la forma en que los judíos reaccionaron cuando de repente, ¿quién los habrá engañado para decirles, este Jesús es el rey prometido? Porque el Señor no dijo, yo soy el rey, sino porque dijo que Él dijo claramente que venía para redimir con su sangre a la humanidad. ¿Dónde dice eso? Mateo 20, un poquito atrás. Versículo 17 dice, mire, subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. O sea, el Señor no iba en el burrito caminando con todas las pompas que lo estaban rodeando y le iba haciendo así, ¿ve? ¡Ay! ¡Ay! Aquí estoy tirando dulces o regalos a la multitud. Él sabía que estaba cumpliendo la profecía. Él sabía que ellos estaban locos al quererlo reconocer como rey y siempre le huyó a la posibilidad de ser reconocido como rey terrenal. Entonces, amados hermanos, el pueblo estaba equivocado. Aquí había un eslogan antes que decía, lo dice el pueblo y el pueblo nunca se equivoca. Le voy a corregir eso. El pueblo lo dice y el pueblo siempre se equivoca. No nos gusta oír mucho eso, ¿verdad? ¡Ay, pastor! ¿Y qué le pasa? No, hermano. Entienda, y usted con qué mente analiza las cosas, con la mente carnal o con la mente espiritual. No, usted con la mente carnal. Por eso es que cree todas las falacias que en el mundo se dicen, en las que la religión promueve y son simplemente mentiras. La verdad os hará libres, dijo el Señor, y la verdad está escrita para que nosotros no nos extraviemos de ella. ¿Ok? Entonces, el Señor sí vino a traer libertad. El Señor sí vino a librarnos de un yugo que es peor que el yugo romano, que es peor que la esclavitud a lo que los romanos tenían puesto a los judíos. El peor yugo que la humanidad entera sufre es el yugo del pecado, hermanos. Ningún amén, pero es la verdad. Entonces los judíos no andaban poniéndole coco de qué los venía a libertar, el rey prometido, sino que ellos querían ansiar solamente la libertad militar y económica que los romanos les habían impuesto. Es como cuando uno tiene a Dios y le pide, ay Diosito, no tengo para el recibo de mañana y me van a cortar la luz. ¿Verdad que son peticiones bien pobres? Como que el Señor es lo único que puede hacer por usted. ¿Por qué no le pide, Señor, dame entendimiento, que me amanezca conocimiento de la Biblia? ¿Verdad que nunca pedimos por eso? No, no nos interesa. Y ahora que estamos apretando un poquito al entendimiento, ¿cómo reacciona la gente, hija? No, ay, no, mire. Vale, les voy a contar algo en nuestra iglesia. Tengo un grupo de hermanos que estamos instruyéndolos en varias cosas y les he pedido que estudiemos el libro de los Colosenses, la carta de los Colosenses, que es chiquita. Pero amados, creo que nos vamos a tardar el año entero en pasarla estudiando así un poco rápido. ¿Por qué? Porque en cada versículo es profundo. Y entonces hay que pensar y pensar. Sin el Espíritu Santo cree que se puede. Entonces, ¿qué será más probable? ¿Que el grupo se incremente o que el grupo se disminuya? ¿Qué cree usted, Patito? Fíjese que no tengo tiempo, que muy largas las tareas, porque además dejo tareas. Y yo sé que son tareas que obligan a desarrollar el cerebro, que viendo novelas no se ejercita el cerebro, pero estudiando la Biblia sí. Entonces, amado, ¿a ti querés matricular?
Amados hermanos, ya ve que cómo se me ve el tiempo hablando de estas cosas. Entonces, amados, quiero enseñarles que creer en Jesús, ¿qué significaba creer en Jesús? Cuando la Biblia dice, algunos creían, pero otros no creían. En su ministerio del Señor significa que algunos creían que Él podría ser el Rey prometido para liberarlos del yugo romano. Y otros decían, no, este es un palabrero que no nos va a servir para nada. Y amados hermanos, pero nadie habla de la fe que salva, de la fe que realmente se recibe por gracia para poder pasar de muerte a vida, que es la que a un pastor le interesa. ¿Y a mí de qué me sirve que usted venga a sentarse todos los domingos aquí a las sillas de la iglesia si al final se muere y no se va al cielo? Pónganse de pie los que están listos en este momento para entrar al cielo. Entonces, he fracasado como pastor, porque no hay ni uno. ¿Cuál es esa inseguridad? ¿Cuál es ese temor? Oh, chica pastor, ¿está bravo? No, no estoy bravo. Estoy nada más, dice, tampoco usted. Vale, no es esa la pregunta clave, hermano Adán. O sea, entonces vienen religiosamente a la iglesia. Ay, como no vine el domingo pasado, mejor llego. No va a ser que el pastor ya me está ahí mandando mensajes. Y caigo mal, ¿verdad? Cuando ando ahí revisando, así me dice la ESME. Pues, miren, amados, revisen bien las preguntas que les hago, porque no creo que todas las iglesias evangélicas hagan estas preguntas. A la mayor parte de gente evangélica le gustan las mentiras también, las mentiras evangélicas. Y yo creo que teniendo la Biblia es más pecado el nuestro desconocer la Escritura, porque nosotros aquí la tenemos como guía infalible de conducta y de fe, que allá que no la usan o no la conocen. Amados hermanos, se trata de esto. ¿Por qué los judíos no pudieron ver a nuestro Señor como Salvador y Mesías, sino que lo vieron solo como un líder terrenal? Porque no conocían la Escritura y sin embargo repitieron la Escritura, citaron la profecía literalmente. ¿Qué significa Hosana? Porque ahí lo dice, Hosana, Hosana, al hijo de David. Mire, fíjese que Hosana, ¿sabe qué quiere decir? Sálvanos hoy, sálvanos. ¿Sí? Hosana es una palabra que clama por salvación. Es decir, aleluya es alabanza, pero la hosana es un clamor. Sálvame, sálvame, Señor. Entonces, pero estos estaban diciendo, hosana, sálvame de que estoy pobre, sálvame de que estoy enfermo, sálvame de que tengo conflictos en mi familia. No, sálvame porque si no me voy al infierno. Y la salvación que el Señor vino a dar es del fuego del infierno. Porque si el Señor no lo salva del fuego del infierno, entonces cuando se muera va a ir derechito ¿a dónde? ¿A dónde? Pero el que va al infierno dice, no, yo me voy a ir al cielo. Gracias a Dios que ustedes no tuvieron una reacción cuando pregunté, ¿se van a ir al cielo? ¿Quiere que le pregunte a alguien si se va a ir al cielo o no? Me va a decir, ¿y por qué no me voy a ir al cielo? Es que yo he pecado últimamente y por eso no se va a ir al cielo. Usted se va a ir al cielo porque el Señor lo salvó por gracia. Sí. No porque usted sea bueno, porque yo sea bueno. Yo me voy a ir al cielo, pero no es porque sea bueno ni porque sea pastor. Es porque el Señor en su gracia me sacó del pozo del pecado y me pasó de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Y ahora, hermano, sigo siendo de carne. Usted también. Y por supuesto la carne pecadora. Pero ahora cuando peco uno se siente mal, avergonzado de ofender a aquel que lo salvó. Lo peligroso es que si usted peca y no siente nada, usted todavía está condenado. ¿Estamos hablando claro? Así que no, ¿y qué tiene de malo echársela todo? No, no, échesela pues. Si no tiene el Espíritu Santo, disfrute la vida de pecado. El infierno ya está encendido para usted.
Pero aquel que ha sido redimido, que ha sido salvo, es decir, cuando peca dice, ay Dios mío, lo volví a hacer. ¿Quiénes tienen esa lucha contra el pecado? Y quieren dejar el pecado. No, Señor, ya no quiero esto. Sí, como decía Pablo, lo malo que yo quiero hacer, lo termino haciendo. Y lo bueno que me gustaría hacer, pues no lo hago. Esa es la realidad del redimido, de aquel que ya ha sido perdonado. Bueno, ese es otro tema. Pero la multitud gritaba, sálvanos, Señor. Por cierto, ¿qué tiene que ver todo esto que estoy diciendo con el Domingo de Ramos? Nada, ¿verdad? No, nos dice aquí a la hora que tiraron los cohetes, ni la misa especial, no dice nada de eso. Entonces, amados hermanos, fíjense bien, todas esas hosana y bendito vienen de una palabra que está en el Salmo 118, 25 y 26. No lo vamos a leer por tiempo, pero cuando dice bendito el que viene en el nombre del Señor, sí reconocían que era enviado por Dios. O sea, pero como que Dios va a enviar a un Salvador para sacar al pueblo judío de la esclavitud que estaba sufriendo. Hay una esclavitud peor, que es la del pecado, que el pueblo ni la gente la alcanza a ver, pero que es la que condena. Pero, amados hermanos, el Señor vino para eso, no para componer el mundo. El mundo en este momento tiene un príncipe que lo gobierna. ¿Quién es, Tomasita? Satanás, él lo dice, el príncipe del mundo, ahí está. Y primera de Juan 5, 18, 19 dice que el príncipe del mundo gobierna en este momento. Por lo tanto, ¿a quién sigue el mundo? Al diablo, pero sin que se den cuenta que es el diablo al que le están sirviendo. Es que no parece diabla, fíjese, Señor. ¿Verdad que no parece diablo? Pero es diablo. Entonces, amados hermanos, los mantos y las palmas eran la evidencia que los judíos en ese momento creían que Jesús tenía poder suficiente para vencer a Pilato, que era el procurador romano. Pero cuando Jesús, oiga bien, entró a Jerusalén, él no se fue a darle golpe de estado a Pilato, como el pueblo esperaba. No instó a un levantamiento en armas. Lo dice la Biblia. ¿Qué fue lo que hizo después? Fue a purificar el templo y a sacar a los cambistas y los vendedores y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Y cuando los judíos vieron, hey, ¿por qué no fuiste de Pilato? Te viniste a este templo, que era un templo ostentoso, pero no era el símbolo de poder y de gobierno. Entonces, oigan bien, el Señor empezó a decepcionar a los propios judíos que lo acababan de celebrar cuando tenía conducta espiritual que mostrarles. Entonces dijeron, bueno, ¿y qué ondas? No era con Pilatos, contra Pilatos el volado. Y este se viene a limpiar el templo, a pelearse con la pobre señora del mercado, que han hecho de la casa de Dios un mercadito. Pero vean que no son capaces de ver lo grave, sino que la gente, mire, en el pecado, la gente ve solamente lo externo de una maldad que a veces es hasta inexistente, y no ven la profundidad del problema mayor que a todos nos asedia, que es el pecado que nos condena. Y amados hermanos, si nosotros seguimos de ciegos para ver nuestro propio pecado, entonces no hay Espíritu Santo. ¿Quién es el que convence de pecado? Entonces, amados, el redimido hoy puede tener muy encendida su tentación de pecar, pero también está encendido el Espíritu que le dice, ¿a dónde vas, abuelita? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Y esos pensamientos? Porque el Señor así habla. Y le dice, va. Y te decís, hija mía, y con lo que estás haciendo. Y cuando uno oye la voz del Espíritu, entonces uno se avergüenza. Porque ¿dónde mora el Espíritu, Stephanie? ¿Tú no moras aquí? Entonces, si él vive aquí y dijo, reciba a Jesús en su corazón, lo tiene en su corazón, pero usted sigue pecando como que no estuviera, simplemente no lo tiene. Entonces, ahora, amado hermano, el Señor tiene interés en la vida espiritual, en la salvación eterna.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga éxito en lo económico en la tierra. ¿Así dice? No, hermano, el Señor no vino a dar prosperidad material, ni cargas, ni hombres, ni maridos, ni mujeres. Él vino a dar salvación, vida eterna. Entonces, y el Señor, mire, busque el pasaje paralelo en Marcos 11. ¿Y qué hizo el Señor? Después de haber sido recibido, es decir, con esa pompa en Jerusalén, ya el versículo 17 de Marcos 11 dice, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Oigan, hermano, el interés del Señor es enseñar la palabra. Y eso, mire, esos días últimos antes del Señor morir fueron de enseñanza intensa. Mire, hay más espacio en la Biblia que cubre los días últimos del Señor con enseñanza que las experiencias que tuvo los primeros 3 años. Porque el Señor se dedicó a enseñar. ¿En qué momento habló sobre la escatología, el futuro? Mateo 24. ¿En qué espacio está de la historia del Señor Jesucristo? Eso fue dicho lo que la religión llama el martes santo, miércoles santo. Pero vea que eso ni se preocupan por saberlo. Pero hermanos, las grandes enseñanzas, las profundas enseñanzas acerca del Espíritu Santo están en los últimos días. Un día antes que el Señor muriera, enseñó la obra del Espíritu Santo. Y entonces, amados, al Señor lo que le interesaba era enriquecernos espiritualmente para poder ser salvos, no del yugo romano, sino del dominio del pecado, que se acaba la vida. Mire, el pecado lo puede hacer disfrutar temporalmente en esta tierra, pero la factura por el pecado a cada quien le va a venir en esta tierra y en el infierno eternamente. Entonces, ¿por qué hemos aprendido a ver con ligereza el pecado? No le vemos la gravedad, porque, amados, para eso nos dio el Señor el Espíritu Santo. Entonces, el Señor lo empezó a enseñar, y claro, los religiosos, los fanáticos que querían ver en él un rey terrenal, se empezaron a decepcionar y lo empezaron a perseguir. El domingo lo estaban alabando, pero cuando vieron que no era el Señor lo que ellos querían, empezaron a aborrecerlo. Porque, por cierto, fueron los mismos que lo alabaron el domingo, los mismos que lo crucificaron el viernes. ¿Estaremos en ese grupo, Hazel? No. Lo vamos a dejar de alabar porque nos enseña la verdad. Pero la verdad no le gusta a la gente. Aquí está demostrado en la Biblia. Da cólera que a uno le digan que es pecador. ¿A quién le gusta que le digan que es pecador? Ay, sí soy, pero no me digan. Vaya, pues no le voy a decir, pero es pecador. Es que, hermano, todos somos pecadores, pero no todos somos salvos. Entonces, salvos somos los que realmente nos pesa el pecado. Ese es otro tema. Entonces el Señor empezó a enfrentar la oposición religiosa. Marcos 11, 27 y 28. Mire lo que le dijo el Señor a los religiosos. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Miren los curas lo que le decían al propio Señor. ¿Quién te dio autoridad? Amado, reconocían que Él era Dios, reconocían que Él tenía autoridad para hacer como a Él mejor le parecía. No, porque ellos también se dieron cuenta de que no era el Mesías que ellos esperaban, sino que era uno que podía hacerle competencia a sus tradiciones religiosas fariseicas. Amados hermanos, es fácil engañar. Hoy, en estos últimos tiempos, las iglesias evangélicas
en todo el mundo están llenas de falsos maestros. Hombres que ponen la iglesia como un negocio o con un propósito terrenal, que no están dispuestos a hacer del ministerio un sacrificio, sino una conveniencia para sus intereses monetarios. Y usted oye en internet, ahí en el Facebook, salen toneladas de sinvergüenzas pidiendo dinero a la gente. Y unos más descaradamente que otros. Y otros dándole mensajes que no son bíblicos, son sencillamente enseñanzas humanas que no le tocan el tema del pecado ni del infierno. Le preguntaron a un predicador famoso de allá de Estados Unidos, o sea que no toda la gente se va a salvar. Bueno, y empezó él a ser vacilante en sus respuestas. El hombre que es un emblema del cristianismo en Estados Unidos. No, hombre, ese hombre no es ni pastor ni es hijo de Dios. ¿Cómo se atreve a contestar tibiamente las preguntas fundamentales que para instruir a salvación o condenación a aquellos que lo estén oyendo? O sea, me estás diciendo, le dice el entrevistador, que yo, si me muero, me voy al infierno. No, no te quiero decir eso. ¿Por qué no le dijo que sí? Si te vas al infierno, si no renuncias a Cristo, no aceptas a Cristo, si no naces de nuevo, te vas al infierno. Y los musulmanes se van a condenar. Si no se rinden a Cristo, ¿a dónde se van? Pero ellos dicen que los que vamos al infierno somos nosotros. Entonces, amado hermano, esto no es la pistola la que convence de pecado, es el Espíritu Santo que por la palabra nos habla. ¿Está asustada? Miren, amados, ya voy a terminar. Quizás ha estado regañón el mensaje, ¿verdad? No. Bueno, van a descansar de mí unos días. Así es que, gracias a Dios, dice la hermana Margarita. ¿Qué aprendemos entonces, amados, de la enseñanza de la entrada triunfal a Jerusalén? ¿Se dan cuenta cómo la religión torció completamente el significado bíblico de ese momento? ¿Quiénes han entendido que la religión ha estafado? ¿O estaré el estafado yo? ¿Qué dice usted, hermano Lupita? Vale. Porque esto es gordo, yo le voy a caer mal. Si lo ven en internet, me lo pueden hasta borrar. Pero, amados hermanos, mi vida es para honrar la verdad, y la verdad se llama Jesucristo. Entonces es fácil a una religión que no admite que se le discuta sus enseñanzas, engañar y convencer a la gente de que sus mentiras son verdades. Y no solo la religión católica romana, muchas iglesias evangélicas están ahora en la misma condición o peor, porque no apegan su interpretación bíblica a un estudio serio, sino que a lo que al pastor le parece. Y el pastor ni ora, ni abre la Biblia, sino que, voy a hablarles de esto ahora, pues, y esto que querrá decir. Bueno, cualquier cosa me la invento en el púlpito. Amado, así no se predica. Hay que predicar con entendimiento, con conocimiento, con autoridad, llenos del Espíritu Santo. Para eso nos dio el Señor el Espíritu Santo. Pero entienda que estamos sujetos a ser engañados. Diga usted, repita, me gusta que me engañen. Vaya, entonces diga, no quiero que me engañen. Vaya, entonces, porque mire, amado, ay, si les contara tantas cosas que me han pasado aquí, en San Vicente, en esta iglesia. ¿Y por qué se va, hermanita? Ay, no me gusta la doctrina. Entonces, ¿quiere que me invente una doctrina que le guste? Ay, no, es que no hay transporte para irnos. ¿Y por qué no se organiza allá y contrata un transporte? ¿Esa es razón para irse? Ay, es que en la iglesia me queda una profética y esa, mira qué bonito, ahí sí hay espíritu. No conoce el Espíritu Santo, porque no lee la Biblia. ¿Y usted por qué se va a ir? Ay, porque el pastor solo tirando me pasa. Hermanos amados,
ya termino. Lo que nos aprendemos de esta enseñanza es que la ignorancia de la palabra no nos va a permitir conocer a Jesús como Él es. En la carta a los Colosenses, ¿verdad? Que se explica a Jesús y su esencia de tal manera que uno queda estremecido por quién es Jesús. Un Jesús que nosotros conocemos muy poco o no lo conocemos. Pero, amado hermano, nosotros no podemos ver a Jesús con visión terrenal. Sí, yo estoy enfermo ahorita y confío que el Señor me va a ayudar en mi sanidad. Pero, amados, ¿qué será mejor? ¿Que me sane o tener seguridad de que me voy al cielo si Él me llama? ¿Ah? Sí, pero no todavía, Señor, todavía no. Hermanos, si cada quien va a partir cuando Dios diga. ¿Entiende? Eso no o lo decidimos nosotros. Si usted lo decidiera, si usted decidiera cuándo se quiere ir, ¿cuándo diría, hija? Allá por el año 3500. Hermanos, Dios es el absoluto que resuelve la vida. Pero, amados, no ignoremos, para eso nos dio a Jesús. Y por medio de Jesús nos viene el Espíritu Santo y Jesús es el camino al Padre. Hay tantas cosas que podríamos entender con más claridad si realmente conociéramos mejor quién es Jesús. No es el rey terrenal, aunque el reino terrenal de Jesús se va a dar en el milenio. 1000 años donde Él va a gobernar esta tierra, pero con vara de hierro, así dice la Biblia, ¿verdad? Así que ahí no va, le va a decir el Señor en el milenio, va a ir al culto, Claudia, es que hoy estoy cansada. Entonces le va a tocar vara de hierro, hija. Y si le toca a la mamá, también a la hija. Hermanos, el Señor es muy estricto en sus demandas. Conozcámoslo como Él es. Recuerde que Él no es rey de un reino visible. Hoy, para ver el reino de Dios, tenemos que partir primero de este mundo. Y nos vamos a dar cuenta que todas las cosas que están escritas de Él son absolutamente verdaderas. Amado hermano, ya con esto termino. Me cierro la Biblia para que ya descanse. Pero oigan bien, la mayor amenaza que tenemos hoy en la iglesia es la mentira, el engaño. Y yo me he dado cuenta, mucha gente, sobre todo los que se han ido de la iglesia, han ido acariciando otras doctrinas. No, es que ya es verdad lo que dicen. No, hermano. Ciegos guiando a otros ciegos. Hermanos, el camino que enseñamos en esta iglesia es el camino angosto, duro, difícil, pero es el que nos lleva a la vida eterna. ¿Quieren hacer el camino un poquito más ancho? Es más agradable, pero no lleva al cielo. Voy a hacer un ejercicio y con esto termino. Pónganse de pie los que quisieran irse al cielo. No digo que se van a ir, los que quisieran. Okay. Yo también, yo quiero irme al cielo. ¿Estás lista, hija? ¿Por qué? Ya les he predicado del cielo. Y el día que prediqué del cielo, vinieron poquitos. Y cuando prediqué del infierno, vinieron bastantes. Amados hermanos, ya queda poco tiempo. Cristo viene. El mismo Señor que entró en Jerusalén para anunciarnos su regreso. El Evangelio de Juan da la información de lo que enseñó Jesús acerca de su regreso. Y estamos ya en estos días. El mundo ha estado en un caos horrible. Y lo mejor es que nos preparemos
para partir y estar para siempre con el Señor. Ya no le apostemos futuro a esta tierra. El mismo mundo está denunciando su propia corrupción y dicen, híjole, ¿a dónde vamos a llegar si seguimos así? Mejor dejémonos conducir por la verdad que revela la Escritura y solo esto creamos. Miren, esta es la verdad. Y creámosla como está escrito y sepa bien, vaya, si no quiere oírme a mí, dice, no voy a oír mejor a otro pastor más suave, tenga cuidado, porque el evangelio no es suave. Ay, pero la iglesia se le llena. Pues sí, por eso se le llena, porque habla palabras aguadas, ¿sí? Yo no he conocido una mega iglesia que tenga palabra radical, dura. Ahora, ¿o quieren que me haga aguado yo? Sí, abuelita. No. Entonces, no, hija, dele, no, está así como está bien. No, usted venga cuando pueda. No pueda. Y de él si quiere, si no, no. Si somos pecadores, si el Señor va a entender. El Señor Satanás va a entender. El santo, santo, santo no va a negociar la santidad. Así es que, amados, quiero dejarles este mensaje. El Domingo de Ramos es una estafa religiosa. ¿Entiende eso? Y la Biblia, he procurado enseñarle rápidamente lo que significa la entrada triunfal a Jerusalén. Los 4 evangelios la mencionan, o sea que no es un evento secundario, es un evento primario que la iglesia tiene responsabilidad de entender. ¿Quiénes creen que entendieron un poquito mejor la entrada triunfal a Jerusalén? Entonces les dejo como tarea que lean los 4 evangelios, la entrada triunfal a Jerusalén, hoy, para que estén seguros de que lo que les he enseñado hoy está apegado a la Biblia. ¿Quiénes van a hacer esa tarea? Ya me peleé, dice la abuelita. Hermanos, si no los urjo de esta manera, sepan que un día voy a dar cuentas a Dios por cada uno de ustedes. Y si me preguntan, ¿qué hiciste con Xiomara? Ahí la tuve sentada, Señor. Pero viste que se estaba durmiendo y chateando. No le dijiste nada. No. Esa es una ley que está escrita también. Así es que vamos a orar y les pido antes que el miércoles vamos a tener culto para familia y el viernes nuestro culto de Viernes Santo, pues que vamos a terminar con Santa Cena, va a ser el último servicio que voy a hacer antes de irme a mi tratamiento. Así es que, amados hermanos, les invito a que participemos todos, ¿sí? De 8 a 12 va a ser el viernes, no va a ser hasta las 3, porque yo tengo que viajar y hay que preparar maletas y esas cosas. No crean que la idea de un viaje me entusiasma, el avión me abruma, pero bueno, no se puede ir a pie uno, ¿verdad? Bien. Entonces, amados, oremos. Cierra sus ojos ahí donde está, vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, gracias, mi Señor, porque nos has permitido compartir esta enseñanza santa con tu pueblo que anhela vivir en la verdad, permanecer en la verdad. Dios mío, sabemos que tus enseñanzas no son fáciles, ni de entender, ni de obedecer. Pero mi Dios, no tenemos opción. Si queremos realmente llegar a la vida eterna contigo, tenemos que primeramente haber sido redimidos por tu preciosa sangre y por gracia haber recibido esa salvación gloriosa que tú, mi Dios, viniste a conquistar en la cruz del Calvario para los que creemos. Dios del cielo, te ruego, mi Dios, que nos guardes del engaño religioso de cualquier lado que venga, que no seamos tan dóciles para creer las mentiras que ahora abundan, Señor, y que no le pongamos nombre de evangelio a lo que no es evangelio. Señor, sabemos que este es un desafío grande, pero los tiempos finales, tú lo dijiste,
Tu enseñanza en los días antes de tu muerte fue: miren que no sean engañados. Mateo 24:4. La gran advertencia es esa, porque muchos hoy están con comezón de oír y se enfocan en propósitos que no son los eternos, sino terrenales, carnales, pecaminosos muchas veces, que extravían de la fe y nos van a privar la entrada al cielo por falta de la fe suficiente para creer en Jesucristo. Mi Dios.